vez que el Señor me da la oportunidad de preparar alguna meditación, alguna palabra que el Señor quiera, trato en todo momento de que el Señor me indique qué es lo que Él quiere decir a las hermanos o a las personas en general que van a escuchar lo que el Señor quiere decir a través de su servidor. Y procuro siempre que sea en base a la palabra de nuestro Dios, en base a lo que está escrito en la palabra de Dios. Y hermanos, en este pasaje que leímos en el Evangelio de Marcos capítulo 11 y en el libro de Nehemías, hay dos acontecimientos que son similares, que tienen alguna similitud por la intervención de Dios con sus hijos, con su pueblo, en algunas acciones que Dios hace. Y esas acciones, la primera de ellas es que Dios limpia. Dios tiene al cuidado de su templo y purifica a su templo. Pero también un aspecto que es de asistir al templo. El hecho de que el Señor nos permita tener un lugar donde reunirnos implica una responsabilidad nuestra para asistir al templo. Y el tercer aspecto que quiero comentar y que quiero poner a su consideración es que en el templo podemos servir a nuestro Dios, a nuestro Señor. Y hermanos, estos tres puntos o estos tres pensamientos los pongo a su consideración para que veamos lo que la palabra de Dios dice. En el Evangelio de Marcos, que leímos ya, Dios, Señor, nuestro Señor, hace una limpieza del templo. Es la última semana prácticamente del ministerio de nuestro Señor Jesucristo. Ese día, durante la mañana, el Señor Jesús hace su entrada triunfal a la ciudad de Jerusalén, en donde mucha gente de los que venían, de los que entraban a las fiestas que se realizaban en aquel tiempo, como la Pascua, y gente de la ciudad de Jerusalén, reciben al Señor Jesús con toda alegría, con todo gozo, alabando a Dios por la presencia de Cristo. Ponen en el camino por donde va el Señor Jesús montado sobre aquel asnito, sobre aquel burrito, ramas, palmas, para que pasen por ahí. Incluso uno de los indumentos de la ropa más querida de los judíos, que era su capa, la ponen para que el Señor pase por ahí. Una vez que el Señor entra a la ciudad de Jerusalén, después de este acontecimiento al que se le ha llamado la entrada triunfal del Señor Jesús a Jerusalén, se dirige al templo. Y cuando llega al templo encuentra que el templo está invadido por personas que venden y que compran, que cambian monedas, que tienen animales para los sacrificios en exposición para venderlos, haciendo lucro de todo ello. El Señor Jesús se indigna de esa situación. Entonces en los 4 evangelios menciona las acciones que el Señor Jesús hace y dice que voltea, trastorna las mesas de los que cambiaban monedas, saca los animales, incluso en Juan dice que hace un azote y que saca a todos los animales que estaban ahí, palomas, bueyes, corderos y todo lo que había. El Señor Jesús lo saca y saca a todas esas personas que estaban ahí vendiendo y lucrando con lo que se traía para la honra del Señor, y les dice lo que debe ser. Y dice: mi templo es un lugar de adoración, de oración, y ustedes la han hecho una cueva de ladrones. Y el Señor Jesús limpia ese lugar, su templo. Y hermanos, el Señor Jesús lo hace con violencia. El voltear una mesa y el sacar a los animales arreando con un azote no es algo sencillo, ni es algo que se pide por favor o de favor, sino que el Señor lo hace con toda su autoridad, porque es Dios mismo, y por eso lo hace. Y hermanos, el Señor no le interesó que alguno de aquellos cambistas o vendedores se hubiese sentido ofendido. ¿Cómo que viene a sacarnos de nuestro negocio?
o es de lo que traemos el sustento para nuestro hogar, y quién es para venirnos a sacar. O alguien que se haya sentido mal, ay, pues, ¿qué pasó? ¿Por qué nos trata así? Si nosotros somos tan buenas personas y estamos haciendo una labor para ayudar a los que vengan y que no traigan animales. Y el Señor Jesús no se tienta el corazón para sacar y limpiar todo ello del templo del Señor. Hermanos, ¿qué aplicación para mi vida? A veces el Señor, cuando me habla en su palabra, a mí en forma personal, siento que me lastima y que me redarguye y me siento mal y pienso que lo que yo estoy haciendo es la excelencia, y el Señor me dice: estás hasta el suelo porque no estás haciendo las cosas correctamente, porque estás fallando y porque estás ocupando mi casa para otros fines. Y hermanos, el Señor no se anda con tientos ni con medias tintas para decirnos las cosas, por lo menos a mi vida. Y el Señor, hermanos, utiliza en gran cantidad, en muchas ocasiones, el dolor para hacerme entender, para ver que a veces estoy mal, para ver que estoy cometiendo errores, para ver que debo enmendar o para indicarme lo que debo hacer, que no he estado cumpliendo. Y hermanos, en la escuela del Señor muchas veces es a través del dolor. Porque cuando tenemos todas las bendiciones, y cuando tenemos toda la paz, y cuando tenemos toda la abundancia, a veces nos olvidamos y pensamos que bueno, yo tengo esto porque me he esforzado, porque soy inteligente, porque he trabajado, porque me lo merezco, cuando nada de eso es así. Es la misericordia de Dios. Y ahorita que los hermanos que daban su testimonio y todos los demás que estoy seguro que tienen algún testimonio de grandeza, de bendición de Dios, reconocemos la grandeza de Dios, que no es por mí, es por la misericordia de Dios. En el libro de Nehemías, hermanos, en el pasaje que quiero hacer referencia, el pueblo de Israel había regresado, estaba regresando de 70 años de esclavitud, de haber estado deportados en Babilonia, y ya habían regresado con Zorobabel y con Esdras y con otros más líderes que se mencionan ahí en la Biblia, pero que a veces no comentamos o no mencionamos porque están un poquito más abajo. Pero fueron varios los líderes que empezaron a traer gente de Babilonia a Jerusalén, y no por ellos, porque el Señor cumplió su promesa de que en 70 años regresarían, el Señor los regresaría. Los primeros que vinieron empezaron a reconstruir las murallas y empezaron a reconstruir el templo y la ciudad. Pero llegó un momento en que se estancaron, se detuvieron y no continuaron. Y estaban las murallas a medias y estaba el templo a medias, y empezaron solamente a meterse a arreglar sus casas. Entonces Dios llama al copero del rey de Babilonia, llamado Nehemías, para que venga a Jerusalén y para que reactive la obra y para que reactive las actividades en Jerusalén. Y Nehemías, hermanos, desarrollando uno de los trabajos más importantes en Babilonia, que era ser el copero del rey, un hombre de la absoluta confianza del rey, porque él dependía mucho la vida del rey, de su copero, porque muchos reyes los envenenaban precisamente en el vino. Entonces el copero tenía que ser de tal confianza que el rey podía tomar el vino confiado, sabiendo que su copero no lo iba a traicionar. Y Dios le llama. Vean, hermanos, cómo el Señor permite que algunos de sus hijos incursionen en puestos especiales. Nehemías es que fue un gran hombre y por eso llegó. No, Dios lo puso ahí porque el Señor tenía un plan para aquel hombre y sabía que tenía que desarrollar ese ministerio en Jerusalén. Y Dios trae a Nehemías a Jerusalén, y entonces empieza nuevamente la reconstrucción del templo, de las murallas, de las puertas de la entrada a la ciudad. Un trabajo arduo, un trabajo importante, todos guiados por el Señor nuestro Dios. Y es tal el trabajo que hace Nehemías
que llega el momento en que es la dedicación del templo, que todo está reconstruido, que los muros están levantados, que pueden volver al templo, reconstruir el templo, construir un nuevo templo. El templo de Salomón había sido destruido, pero ahora este templo está reconstruido ya. Y dice la Biblia, la palabra de Dios, que cuando ese día de dedicación vienen todos y adoran a Dios en el templo y hay emoción y piden perdón y lloran y los sacerdotes leen la palabra de Dios y la enseñan y predican y hay alegría y hay gozo y hay adoración y hay alabanza. Textualmente dice la palabra de Dios que es tan fuerte la alabanza que se escucha hasta lejos. Lejos se escuchan la alabanza del pueblo del Señor. Y entonces el pueblo se encamina nuevamente a la alabanza, a la adoración, a la meditación, a la oración. El pueblo del Señor, nuevamente. Nehemías tiene que regresar porque viene solamente prestado por un tiempo por el rey de Babilonia. Tiene que regresar a Babilonia. Y la palabra de Dios textualmente nos dice que regresa, pero no dice cuánto tiempo regresa, va a Babilonia. Me imagino que se reintegra a sus trabajos, a sus labores, a lo que él hacía en el palacio del rey. Pero Dios le llama nuevamente, en este pasaje de Nehemías, a que regrese a Jerusalén. No sabemos cuánto tiempo pasa, la Biblia no da ese dato de cuánto tiempo Nehemías está en Babilonia y Dios lo llama para que regrese. No sabemos si fueron días, si fueron meses o si fueron años, pero Dios le dice: vuelve a Jerusalén. Y Nehemías regresa a Jerusalén. ¿Y qué creen que encuentra en Jerusalén? Que el pueblo se ha olvidado otra vez de Dios. Que el pueblo aquel con aquella algarabía que alabaron a Dios y con aquellos cantos, ahora están olvidados otra vez del Señor. Y que en el templo nuevo, había un área bastante amplia en donde guardaban algo muy especial. No era cualquier cosa, no era una bodega. Era un lugar especial con anaqueles, con muebles, en donde guardaban el vino de consagrar, en donde guardaban el aceite que se utilizaba para las lumbreras dentro del templo. Había lugares, anaqueles especiales, donde se guardaban los diezmos que traían los hijos del Señor para que se utilizara, y ahí en un lugar especial se guardaban los diezmos. Había un lugar también para guardar el pago de los levitas y de los sacerdotes, que por cierto ya desde entonces les pagaban a los levitas y a los sacerdotes, porque estaban dedicados de tiempo completo al servicio del Señor. No tenían otro trabajo, solamente en el servicio del Señor. Por eso tenían un pago. Y ahí está todo aquello donde se traía la ofrenda. Y todo ese espacio, que era un espacio amplio, lo habían sacado. Habían sacado todos los anaqueles, habían sacado todos los muebles, habían sacado las ofrendas, habían sacado el aceite, habían sacado todo. Y uno de los sacerdotes que era encargado ahí de cuidar el templo, se le ocurrió invitar a un amiguito a que se viniera a vivir ahí. Y le dijo: vente aquí, mira, todo este espacio ya escombré, vente, un tal Tobías, y trae sus muebles y se instala en el templo. Hagan de cuenta que yo traigo un amigo y que le digo: mira, el salón social está bien adecuado para que te vengas tú y tu familia. Ahí marcas una división y haces la sala, y luego ahí tienes 2 recámaras, al cabo ahí están los baños y está la cocina. Vente. Y cuando vengamos al templo no podemos ir al baño, ni al salón social, ni a la cocina, porque está ocupado por un tal Tobías.
Imagínense qué aberrante que el pueblo del Señor, que uno de los sacerdotes se le ocurrió hacer eso. Y viene Nehemías y dice que se indigna, se enoja, y él mismo personalmente empieza a sacar los muebles y todo lo que tenía aquel Tobías, y saca y les dice a los que estaban encargados: límpienme aquí y vuelvan a traer todo lo que debe estar en este lugar. Y con toda la autoridad del Señor, entonces les ordena que traigan ahí al lugar, al templo, lo que debe estar. Amados hermanos, hoy nuestro templo, nuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo. Y Dios, en su soberanía, en su amor, en su misericordia, nos ha llamado a cada uno de nosotros para servirle, para ser sus hijos. Y el Señor Jesucristo dio su vida, derramó su sangre y fue a la cruz del Calvario para morir y resucitar al tercer día, para que fuésemos sus hijos, para que fuésemos llamados, y para que este cuerpo sea la habitación del Espíritu Santo, y el Espíritu Santo viva, y el Espíritu Santo gobierne y dirija nuestra vida. Y a veces este templo, sacamos todo lo de la adoración al Señor, toda la oración, toda la meditación, toda la lectura de la palabra de Dios, y empezamos a meter mis pensamientos, mis ideas, mis conocimientos, mis propósitos. Empezamos a meter en ese templo sentimientos de odio, sentimientos de rencor, de enojo, de desprecio. Empezamos a meter a este templo el deseo de tener dinero, el deseo de ganancias, el deseo de comprar más casas, el deseo de comprar carros, el deseo de ser rico, el deseo de tener poder. Y empezamos a llenar este templo de todo eso. Quizás alguien empieza a llenar este templo de deseos pecaminosos, de carácter sexual o de otro tipo. Y entonces este templo, que es la habitación del Espíritu Santo, está lleno de todo menos de la presencia del Señor, menos de su palabra, menos de su misericordia, menos de su amor. Hermanos, de igual manera, estamos entronizando en este templo a un tal Tobías, o mejor dicho, a un tal Jonás, o como nos llamemos. Y es el que dirige, es el que manda, es el que gobierna, es el que se siente orgulloso y es el que se siente más que los demás. No, hermanos, ese templo es el cuerpo, ese cuerpo es el templo del Espíritu Santo. Y si hemos llenado este templo de cualquier otra cosa, menos de la adoración a Dios, para lo que fue hecho el templo, para la oración, para la meditación de la palabra de Dios, es necesario entonces que hoy le pidamos a Dios, a nuestro Señor Jesucristo, al Espíritu Santo, que venga y limpie este templo que hemos contaminado, que hemos llenado de otras cosas, que hemos almacenado otras cosas, menos la adoración a Dios. En estos dos pasajes de Nehemías y de Marcos, el Evangelio, el Señor Jesucristo es el que limpia el templo. Pidámosle al Señor que limpie este templo, que somos cada uno de nosotros. Yo no sé, porque yo no conozco la vida, el interior, el pensamiento ni el sentimiento de ninguno de ustedes, de mis hermanos, pero sí conozco el mío y sí conozco mi pensamiento, y sé que muchas veces empiezo a desplazar la adoración por muchas otras cosas. Por eso yo les invito, hermanos, a que limpiemos, permitamos que el Señor limpie este templo. Quiero pasar a un segundo pensamiento, igualmente relacionado.
asistir al templo. Después de la reconstrucción, de tanto trabajo, de tanto arduo, pesado trabajo, esfuerzo, lucha, superar pruebas, tentaciones, de superar el ataque de los enemigos, porque la palabra de Dios menciona ahí que venían enemigos extraños tratando de detener la obra, amenazando, tratando de matar a Nehemías para que no siguiera la obra. Después de tanto situaciones, el templo fue reconstruido, funcional, hermoso, adecuado para la adoración, para la meditación de la palabra de Dios, para escudriñar la palabra de Dios, para orar, para estar en comunión con el Padre Celestial. Pero ¿saben qué? No asistían al templo. No solamente estaba ocupada un área, sino el templo, el lugar sagrado. No asistían al templo. Por lo tanto, no había adoración, no había alabanzas, no había necesidad de orar, por supuesto, porque tenían todo. Entonces, ¿a qué pedir al Señor? No había entonces necesidad de gratitud al Señor. No había necesidad de comunión con el Señor. Y hermanos, la gratitud a nuestro Dios a través de la oración es uno de los aspectos más importantes en la vida personal. ¿Saben que a veces cuando oramos, bueno, quizás no debería hablar en plural, sino en singular. A veces cuando oro, solamente le presento al Señor mi pliego petitorio. Mira, Señor, necesito esto, tú sabes que tengo necesidad de esto, tú sabes que tengo este problema, tú sabes que tengo esta situación, tú sabes que tengo esta enfermedad, tú sabes que tengo. Necesito, Señor, que por favor me cumplas todo esto. Y de la gratitud y del agradecimiento, cuando siempre debe ser nuestra vida una vida de gratitud. Pero tengo problemas. Pues ¿qué no puedo darle gracias a Dios por los problemas? Porque a veces los problemas los manda Dios mismo a mi vida para que reflexione, para que piense, para que enmiende mi camino. Entonces, gracias, Señor, porque me permites enfrentar esta situación, porque con ello tú me llevarás a un nivel espiritual más alto. Gracias porque tengo esa enfermedad, porque entonces dependo de ti. Gracias porque tengo esta situación adversa. Gracias porque hay ese problema en el trabajo. Gracias por esa situación en la familia. Gracias. Y debe ser nuestra oración siempre de gratitud por todo. Por supuesto que por las bendiciones, por las cosas que tenemos que son agradables, por los momentos de paz, por los momentos de armonía, por los momentos de bendición. Salud. Debemos agradecer a nuestro Dios. Pero no iban iba a decir los hermanos, no iban los judíos al templo a agradecer al Señor. Dice la Biblia que textualmente estaban ocupados en sus trabajos, en sus labores. Y unos observó Nehemías que estaban pisando uvas para sacar vino. Otros estaban acarreando haces. Otros cargaban sus asnos con vino, con higos, con uvas, con toda clase de cargamentos. El día del Señor, el día que deberían estar reunidos, el día que deberían venir a la oración, a la gratitud, a la adoración a Dios, estaban todos ocupados en sus trabajos. Y nadie se reunía, nadie venía, nadie se congregaba. Dice la palabra de Dios ahí en el Nehemías, que venían pueblos extraños a vender pescado y a vender toda clase de cosas. El día del Señor. Y que se hacía un gran mercado y que ahí compraban y que ahí vendían. Y nadie venía al templo. Nadie asistía al templo. Cuando ve esto también Nehemías llama la atención, los amonesta y les dice: es día del Señor, es día para que asistan, es día para que guarden de sus trabajos, de sus actividades. Y ordena que cierren las puertas de la ciudad. Había muros, recuerden, de la muralla
que rodeaba la ciudad y había puertas grandes por donde entraban. Entonces ordenó que desde un día antes del día de adoración cerraran desde la noche y no se abrían las puertas hasta el día después del día de reposo. Y dice que vinieron todos los que acostumbraban vender y se encontraron con que estaba cerrado y empezaron a tocar y épale, pues ábrenos, traemos todas estas mercancías. Y les dijo Nehemías: pongan guardias para que nadie entre ni nadie salga. Y así por 2 días de reposo. Al tercero ya no vinieron a vender nada porque sabían que iba a estar cerrado. El día de reposo, el día del Señor. Hoy nosotros, hermanos, nos toca asistir y participar en las actividades que hay en el templo. ¿Saben que Dios escogió este lugar para que se construyera este templo? Y desde los años 60, o de los 50, que Dios llamó a los primeros que vinieron a este lugar y empezaron a construir este templo, con todo el esfuerzo, con toda la dedicación. No eran gente rica, eran gente como cualquiera de nosotros, que vive de su trabajo. Y empezaron a levantar estas paredes, estos muros, este techo, este piso, todo lo que hay, con gran esfuerzo, para que hubiera un lugar para adoración a Dios, para que hubiera un lugar donde se congregara su iglesia, a orar, a meditar, a adorar, a leer la palabra de Dios. Y a veces no asistimos, o no tenemos ese deseo o ese apego por la casa del Señor. En el Salmo 133 dice: cuán bueno y cuán delicioso es habitar juntos en armonía, porque ahí envía Jehová bendición y vida eterna. Es bueno porque es adorar, porque es meditar, porque es cantar, porque es leer su palabra, porque es escudriñar, porque es adorar, porque es estar en comunión con el Señor. Por eso es bueno y es delicioso, porque juntos podemos tener armonía. Y esta palabra de armonía se toma de una orquesta, o no sé cómo se llame, grupo de músicos, que cada uno tiene un instrumento musical diferente. Y unos son de cuerdas, otros son de vientos, otros son de percusiones. Y suenan diferentes cada uno. Pero cuando todos suenan siguiendo las notas de una misma partitura, entonces surge una melodía de adoración a Dios, una melodía que nos hace sentir en adoración a Dios. Así, hermanos, cada uno de nosotros, Dios ha llamado a un ministerio diferente, Dios ha llamado a dones diferentes, pero cuando lo hacemos en la misma partitura, permítanme la palabra, que es la palabra de Dios, que es lo que dice la palabra de Dios, entonces podemos adorar a Dios. Por eso es bueno y por eso es delicioso, porque tenemos un mismo sentir, porque tenemos un mismo espíritu, compasivos, fraternales, misericordiosos. Entonces no solamente es asistir, entonces no solamente es cumplir el día del Señor, por cumplir, por costumbre o porque no tengo otra cosa que hacer, es para venir a adorar, es con el propósito de adorar y es el propósito de estar juntos en armonía, porque entonces el Señor enviará bendición y vida eterna, porque entonces el Señor envía bendición a nuestras vidas. Y hemos tenido la vida eterna en un lugar como el templo. Y eso me permite pasar al último pensamiento. Trataré de ser más breve. Sirviendo en el templo, adorando a Dios. Hermanos, mucho de la adoración, mucho de la oración, de la participación del pueblo, del Señor, tiene que ver
con los dirigentes espirituales. Tiene que ver con el que está al frente, con el sacerdote en aquel tiempo, y podríamos decir ahora, con el pastor, con los líderes de la iglesia. Mucho tiene que ver que se sigan teniendo actividades en el templo que vayan a adoración a Dios, que vayan a la oración, que estén encaminadas a la meditación de la palabra de Dios. Mucho tiene que ver, porque si el que está dirigiendo o los que están dirigiendo empiezan a tener sus propias ideas, sus propios conocimientos, sus propias experiencias, y no lo que dice la palabra de Dios, estamos perdidos, estamos fuera del camino. El templo de adoración a nuestro Dios en el tiempo de Nehemías, ¿saben quiénes fueron los primeros que se fueron? Los sacerdotes, los que tenían la mayor responsabilidad, los que deberían estar cumpliendo, los que deberían estar motivando al pueblo a que vinieran a la adoración, se fueron. Los levitas igual se fueron. Como ya no había quien les pagara, dice la Biblia que empezaron a buscar trabajos seculares en el mundo o en donde hubiera, y algunos incluso se fueron a otras ciudades y abandonaron el templo, abandonaron la adoración a Dios, los sacerdotes y los levitas. Qué gran responsabilidad, hermanos, para quien de alguna manera Dios le haya llamado como pastor o como diácono o como maestro de la escuela dominical o en cualquier ministerio. Qué gran responsabilidad, porque debemos motivar, debemos ayudar, debemos servir, y si no lo estamos haciendo, entonces el Señor nos quitará. Los sacerdotes estaban ocupados en sus propias actividades y habían cerrado el templo y no había más adoración a Dios. Amados hermanos, quiero decirles, y no quiero sentir o expresar que me estoy justificando para nada. Mi responsabilidad ante Dios es mi responsabilidad, y yo sé que tengo que dar cuentas al Señor de lo que hice, lo que no hice y de las fallas que tuve o de los errores. Pero los sacerdotes y los pastores y los dirigentes necesitan también de la adoración a Dios, de la oración de sus hermanos. Escuchaba hace tiempo a un pastor llamado, no me acuerdo su nombre, se apellida Núñez, Miguel Núñez, un pastor muy reconocido. Yo tengo poca referencia de él, pero yo sé que es un pastor muy reconocido, que tiene una iglesia muy grande, la IBI, si no mal recuerdo, se llama Iglesia Bautista Internacional, o no recuerdo cómo. De muchos años, no es un joven, tiene una trayectoria de muchos años, y estaba diciendo, yo también soy oveja, yo también necesito de la oración de mis hermanos, yo también necesito del apoyo, yo también necesito de la comprensión de mis hermanos. Y hermanos, los sacerdotes o los que ejercen algún ministerio necesitan de la oración nuestra. Es que tú eres maestro de la escuela dominical, pues a ver cómo te las averiguas, tienes en la revista y tienes la Biblia, a ver cómo le haces. No. Qué responsabilidad para nosotros que somos alumnos, de estar orando por nuestro maestro de escuela dominical, para que Dios le dé fortaleza, para que Dios le dé sabiduría, para que Dios le dé sus palabras, para que en los ataques del enemigo no lo tumben, no lo derriben, para que permanezca fiel. Y así a todos los que desarrollamos de alguna manera un ministerio, necesitamos de la oración de nuestros hermanos. Los sacerdotes se habían olvidado de todo el aspecto espiritual. Y entonces Nehemías los reúne, les habla, los manda a traer de donde estaban y les dice: ¿por qué la casa de Dios está abandonada? ¿Por qué no están cumpliendo sus actividades? ¿Por qué no están haciendo sus ministerios?
Y entonces él reorganiza y empieza a decirle a los levitas: ustedes, ¿cuáles son sus trabajos? Pues estos, cúmplanlos. Y los sacerdotes, ¿qué tienen que hacer? Pues estudiar y meditar y dar a conocer la palabra de Dios. Háganlo. ¿Y ustedes qué tienen que hacer? Pues mi ministerio es el canto, pues cumplan con el canto. Y organiza Nehemías nuevamente a las actividades que cada uno debería tener, cada ministerio, y da comisiones para que los cumplan. Pero ¿saben qué hace? Nehemías les dice: tienen que cumplir 3 aspectos para que puedan integrarse nuevamente a las actividades. El primero, pidan perdón a Dios. Reconozcan su pecado, reconozcan su desobediencia, reconozcan su irresponsabilidad y pidan perdón a Dios. Segundo aspecto que les dice Nehemías: purifíquense, es decir, arrepiéntanse. No es solamente decir: pues estoy en un error, pero ahí sí le sigo. No, arrepiéntanse. Estoy en un error, me doy cuenta del error, pero enmiendo el camino bajo la dirección de Dios, bajo su palabra. Arrepiéntanse. Y el tercer aspecto: santifíquense. Dejen toda clase de maldad, toda clase de pecado, toda clase de pensamiento inicuo y dedíquense a la adoración a Dios. Santifíquense, purifíquense en sus propias vidas. Amados hermanos, hoy el Señor nos ha dado la oportunidad de llegar a fin de un año. Quedan unos pocos días de este año. Y el Señor nos ha sostenido durante todo este año, en forma personal, en forma familiar, en forma como iglesia. Y el Señor nos concedió la gran bendición de tener algún ministerio o alguna comisión, alguna responsabilidad dentro de la iglesia, dentro del templo. A lo mejor al hacer una vista hacia el pasado, pudiéramos decir: caray, yo fallé en esto otro, no cumplí esto. Hoy, hermanos, el Señor nos está dando una nueva perspectiva, una nueva oportunidad, y nos está marcando un nuevo año, 25, para decir: todo lo que no hice en el pasado, hoy, a partir de hoy, voy a hacerlo. Y voy a cumplir lo que el mandato que el Señor me dio, y voy a cumplir en la comisión, y voy a cumplir en el ministerio que Dios me dio. Quizás alguien pueda decir: bueno, yo cumplí a medias. Bueno, el Señor nos da la oportunidad ahora para cumplir en totalidad a lo que Dios nos ha llamado. Quizás alguien pueda decir: bueno, estás equivocado, porque yo cumplí cabalmente a todo. Pero siempre el Señor nos da la oportunidad de crecer y de ir adelante, y de lo que hoy hice o lo que este año hicimos, perfeccionarlo para la gloria del Señor en el siguiente año. Aumentarlo, acrecentarlo. Y siempre la palabra de Dios nos enseña que el Señor le ha dado a alguien un ministerio, no se estanca ahí, sino que abre nuevas oportunidades, nuevas perspectivas, nuevo trabajo, nuevo camino. ¿Qué nos está llamando el Señor a hacer si el Señor nos permite vivir el próximo año? Adorarle. Si no lo hice, si lo hice a medias, si lo hice bien, el Señor nos da la oportunidad para hacerlo mejor, para cumplir al 100%. Dios nos ha llamado para seguir sirviéndole. Si el Señor nos ha dado vida y salud suficiente para hacer la obra, hagámosla el próximo año. Y un último comentario, y con esto termino. La palabra de Dios enseña en este pasaje, en estos pasajes de Nehemías, toca el Señor un punto muy importante y muy sensible en la vida de las familias. Muchos de los judíos habían descuidado tanto el aspecto espiritual, la adoración, la oración, la meditación de la palabra de Dios. Sí, es cierto. Yo lo reconozco, y cuando lo leía decía: es cierto. Los judíos, toda esta generación, habían nacido en Babilonia.
en la deportación, en la esclavitud. Los que eran adultos no habían tenido en Babilonia un templo donde reunirse. No tenían la palabra de Dios ahí que un sacerdote estuviera enseñándola. No lo tenían, porque no tenían Biblias como tenemos hoy todos una Biblia. Había solamente las Biblias que tenían los sacerdotes y nada más. Y si los sacerdotes no enseñaban allá en Babilonia, pues nadie les enseñó más que lo que los padres les transmitieran. No tenían la costumbre de venir al templo, no tenían muchas cosas que habían extraviado por haber estado deportados en Babilonia. Sí, lo entiendo. Por eso muchas de las familias seguían con la tendencia de ir con las gentes extrañas a compartir, a convivir, a condescender, no a llamarlos, no a invitarlos a que vinieran a la adoración, sino a condescender con sus pecados. Y saben que dice la palabra de Dios en este pasaje, que la mitad de los niños que vivían en Jerusalén ya no hablaban el idioma hebreo, sino que hablaban idiomas de otros pueblos. Sus padres habían condescendido tanto con pueblos extraños que aprendieron el idioma aquel y que hablaban aquellos idiomas, y que los niños, la mitad, dice categóricamente la palabra de Dios, de los niños hablaban lenguas extrañas que no eran la lengua hebrea, que no era la palabra de Dios, el idioma judaico, dice textualmente la palabra de Dios. Ya no lo hablaban. Por el amor de Dios, el pueblo de Dios, el pueblo escogido por el Señor, el pueblo llamado desde Abraham, por la misericordia, por el amor de Dios, y todos ellos rescatados de la esclavitud, vueltos a la tierra prometida, al lugar de adoración a Dios, y con las mismas costumbres sucias de los pueblos paganos. Esas enseñaban a sus hijos de tal manera que los hijos hablaban todas clase de idiomas, menos el idioma del Señor. Qué responsabilidad para los adultos, para los grandes. ¿Qué idioma hablan nuestros hijos? ¿El de la palabra de Dios? ¿El de lo que la palabra de Dios enseña? ¿O hablan lo que el mundo les dice? Tantas cosas hay en el mundo que a veces llenan la vida de las personas. ¿Qué hablan nuestros niños? ¿Qué hablan nuestros hijos? ¿Qué hablan nuestros hijos más grandes? ¿Qué hablan nuestros nietos? ¿Qué hablan nuestros sobrinos? ¿Qué idioma están hablando? ¿Qué les enseñamos que viven en nuestra vida? Amados hermanos, hoy estamos viviendo en un mundo que tiene una gran influencia en la vida de los niños, de los jóvenes y de los adultos, en el celular y en muchas otras cosas más, y en general en el mundo, que están enseñando, influyendo en la vida de los hijos, y no solamente de la gente que no conoce, sino en nuestra vida, en nuestra propia vida, en nuestros propios hijos, que están aprendiendo. Somos sacerdotes, Dios nos ha llamado a ser sacerdotes, líderes de nuestro hogar, con nuestros hijos, con nuestra esposa. Ahí es donde el liderazgo nuestro debe florecer. Y el líder no es el que manda, el líder es el que pone el ejemplo y que va adelante diciendo, sirviendo, para que entonces los que están con él hagan como el líder dice. No es el líder del mundo y de los políticos, sino el liderazgo que habla la palabra de Dios es el del servicio, el que Dios ha llamado para servir, para poner el ejemplo. Por eso, amados hermanos, nuestros hijos, nuestros niños en general deben aprender el idioma del Señor. Lo he comentado muchas veces. Hoy en día muchos de los hijos de líderes importantes de las iglesias, hijos y nietos, están perdidos, alejados del Señor. Hijos de pastores, por supuesto que sí. Alejados del Señor, perdidos en el mundo, sin querer
saber nada de la iglesia ni del Señor. Y esencialmente es por dos razones. La primera es por falta de amor y perdón entre los hermanos, por problemas, por discusiones, por pleitos, por actitudes negativas, por divisiones entre las iglesias. Saben que todo eso mata a los niños, no solamente niños físicos, sino niños espirituales. Todas esas situaciones matan la vida moral y espiritual de los niños. Y la segunda razón es por la incongruencia de los padres, porque en el templo son una cosa, y en el hogar, en el trabajo y en la calle son completamente otra. Esas dos razones principalmente, hermanos, hacen que los niños en el aspecto espiritual y físicamente se vayan de las iglesias. Qué gran responsabilidad tenemos, amados hermanos, los que tenemos alguna responsabilidad que Dios nos ha llamado para cumplir fielmente lo que Dios nos indica. Qué responsabilidad de nuestro hogar, en la iglesia, que no es nuestra iglesia, es la iglesia del Señor. Qué responsabilidad ante nuestros vecinos, ante nuestros compañeros de escuela, de trabajo, ante nuestros familiares que no han conocido al Señor. Qué gran responsabilidad tenemos y que el Señor nos ha llamado. Amados hermanos, este pasaje nos conduce a que si alguien no ha recibido a Cristo, a que si alguien no cree todavía en Cristo Jesús, acéptelo, recíbalo hoy. Todos los que le recibieron, les dio el derecho de ser hechos hijos de Dios. Por eso, si alguien de los que nos observan todavía no ha creído, no ha recibido a Cristo, le invito para que reciba a Cristo como Señor y como Salvador de sus vidas y tenga la vida eterna que el Señor le da. Y la invitación a todos nosotros, hermanos, es a que veamos nuestra propia vida, no la vida de los hermanos, de los que están a nuestro alrededor, no, la vida personal, mi propia vida. Y si yo veo que en alguno de estos aspectos que menciona la palabra de Dios he fallado, la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. ¿Saben que la palabra de Dios nos conduce, nos lleva al límite en nuestra propia vida? No nos da la suave y nos dice, estás bien, síguele así, amánsate, no hagas, no. El Señor nos confronta con nuestra propia vida y con nuestro propio pecado, con nuestra propia falta de servicio o de trabajo o cualquier que sea nuestro pecado. Pero nos da la solución, nos da la gran alternativa, que es la sangre de Cristo. Vayamos a Él, acudamos a Él, y Él limpiará, enmendará, sanará lo que sea necesario en nuestras vidas, de tal manera que este templo sea realmente un templo de adoración, de oración, de consagración, de servicio a Dios.